Que de pie no puedo estar mucho. ¿Dónde están? Vienen. Espera que ahora te las presento. No es para deciros, tenemos los libros de edición, para que intercambiéis. Dime que tú cuando tú a la tuya. A la tuya. Hola, bueno. Hola. Soy Javi. Hola. Nada, vente a comentar, mira. Ahora me quieres con el micrófono y este va. Entonces ahora esto tiene que cambiar.
sin más, damos comienzo al acto. Lo siento por los que quedasteis de pie, gente que se marchó. La verdad es que los que fuisteis puntuales estuvo muy bien porque no pensaba yo este llenazo. Bueno, pues empezamos, ¿no? Pilar, Carmen, pues muchas gracias por venir. Ponte más para acá casi, ¿no? Para que ¿Sí? se te vean los de la esquina. Sí, espera, que esto está echado aquí. Pues eso decía, muchísimas gracias por venir. Da gusto venir a una presentación en Gijón y ver a toda esta gente, todo este llenazo, que ya faltan sillas, para ver, Pues sí. venir a escuchar sobre la hija de las mareas de Pilar Sánchez. No se oye. No, es que hay que coger el micrófono. Ese es para el streaming. Este es para el... Ah, vale. Una silla para esa chica. Pues repito, Esa chica, una silla para ella. muchas gracias por estar aquí, por llenar este sitio maravilloso que le han permitido a Pilar hacer esta presentación maravillosa también de este libro y esta novela, que es una maravilla. Yo creo que La hija de las mareas es la consagración de Pilar como una gran escritora. A partir, ¿no se oye aún? Sí, ¿no? A partir de esta novela va a crecer aún todavía más, porque yo cuando la terminé te lo dije. Has escrito una grandísima novela, y es verdad. Agradezco a Carmen Yáñez que esté aquí con nosotros para presentar el libro. Y qué deciros es que esta novela, La hija de las mareas, tiene unas protagonistas, hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres. Andrea me robó el corazón, la protagonista. Se oye fatal. A ver, perdonad, ¿eh? Decía que la protagonista de la novela, Andrea, su madre y su abuela, pero sobre todo Andrea, es una mujer de su tiempo, mujer que, como muchas otras que han existido de verdad y que se anularon en la historia, que los historiadores no contaron con ellas, no salió nada de todas las mujeres maravillosas que vivieron en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en los siglos anteriores. Y yo creo que Pilar hace ahí recuperar esas mujeres que existieron y que no pasaron a la historia real, ¿no? Salen muchos temas, por supuesto. Gijón es uno de los protagonistas. Hay algunos hombres protagonistas, algunos malísimos y algunos buenos, como Jovellanos, que ya sabéis, los gijoneses, que es un prócer importantísimo para esta ciudad. Y no quiero hablar más porque luego ya hablaremos y Carmen también tiene que explicar la novela, pero deciros que por favor leáis la novela y recomendarla, porque es que como editora yo estoy muy orgullosa de verla publicada. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Vas a hacer, sí. Perdonar el lío, pero esto del directo en streaming y es lo que tiene. Ay. Ya está. A ver si me las arreglo. Bueno, ¿me escucháis? Bien. Bueno, buenas tardes. Estoy encantada de presentar la novela de Pilar. Yo la leí, por supuesto, y me quedé encantada, me quedé enamorada. Más aún todavía que yo hace 25 años que vivo en Gijón y ella, en todos sus libros me ha enseñado muchísimo de esta historia, y eso es lo que me gusta. Ahora les voy a decir de que no tengo el don de la oralidad, lo siento, y yo voy a leer lo que he escrito sobre la novela. Lo siento mucho, pero me hubiese gustado haber tenido esa memoria y esa oralidad para poderle entregar a ustedes lo mejor posible de qué se trata la novela. Bueno, Andrea Carballo, de Jovellanos, es la protagonista de esta fascinante novela donde Pilar Sánchez Vicente nos vuelve a sorprender contando la historia de esta mujer y su periplo en un mundo que comenzaba a despertar de la oscuridad. Se remonta a 3 generaciones atrás, cuando Gijón era una aldea de pocos habitantes, donde están marcadas las clases sociales y las familias dominantes regían los destinos de sus habitantes. Una, los Valdés, familia conservadora y profundamente católica, y la familia Jovellanos, padre, madre, hijos,
Gaspar, Melchor, Miguel, Josefina, entre los 8 hermanos, familia conservadora e ilustrada que los hace más tolerantes que sus parientes ortodoxos. Andrea viene de allí, de esa relación patrones, mayordomos, lacayos, sirvientes que trabajaban en sus respectivas mansiones o palacios. Es la nieta de Carola Carballo, mujer humilde y sabia, que sabe el secreto de las plantas para curar los males de la población. Asiste a los partos. Su medicina popular llega a los hogares donde la medicina es inalcanzable para sus envidiados salarios. Es encantadora. Terminará con ese mote hasta el final de sus días y les alcanzará para sus generaciones posteriores. Pero este mote tiene un peligroso filo. No solo se le venerará por sus aciertos como curandera, la iglesia y sus representantes se sienten ofendidos y comenzará la casa de los brujos. Solo Dios, mediante la Santa Iglesia, puede hacer milagros. No se debe torcer el destino que la divinidad se ha destinado. Ella y su hija dejan el palacio de los jovellanos. Distanciarlo un poquitín así, que igual se oye mejor. Sí. Un poco distanciado así. Ella y su hija dejan el palacio de los jovellanos. Comienza su huida para salvarse de la discriminación social. No sé, ahora sí. Dos mujeres que huyen. La más joven, Gloria, se ha educado durante la estancia que duró el empleo de su madre Carola. Gloria, niña, estudia junto a Miguel Jovellanos como una más de la familia. Ya de adolescente, Miguel se quiso casar con ella, pero la familia Jovellanos tiene un punto de tolerancia, no es posible pasar esa barrera social. Un trágico final de Miguel la marca, se suicida Miguel. Y la presión de los Valdés, que actúan como guardianes de la moral cristiana, elemento inquisidor. Huyen al lejano pueblo de Oviedo, Avilés, Caldas de Luna y otros pueblos aledaños. Se levantan otra vez, ejecutan distintos oficios, continúan clandestinamente con su medicina popular, las encantadoras, las sanadoras. Van un paso más allá de los preceptos femeninos, son audaces, valientes, corajudas. ¿Vienen de allí el origen del incipiente movimiento para la liberación de la mujer? Pues sí. No está inventado, tenemos historia. Fuimos paso a paso y esta novela lo muestra en todas sus páginas. Es un escenario donde aún tenemos los vestigios como testigos mudos. Aquí aún tenemos los muros, las habitaciones, las piedras heladas que hablan. La confusión maravillosa aún no está resuelta hasta que al azar del destino une una relación fugaz, apasionada, clandestina, prohibida, entre la joven y agraciada e inteligente Gloria Carballo y el joven Gaspar Melchor Jovellanos, quien deberá tomar pronto los hábitos hacia una entrega monacal cuando la encuentre. Gloria queda embarazada y Gaspar Melchor, obligado por su destino, se marcha al monasterio. Nunca se entera de su paternidad hasta muchos años después. Andrea crece junto a su abuela y su madre Gloria. Lleva los genes poderosos y fuertes de los Carballo y de su sabio padre. Crece independientemente, sagaz. Su vida tomará distintos giros con sus resolutivas decisiones. Se irá de la aldea. El mundo es grande, debe conocerlo. No tengo una patria. Mi patria es la tierra, dice convencida. Asiste a los acontecimientos de la historia, participa, es activa. La Revolución Francesa, la explosión de los reyes, el fracaso de la Revolución, la llegada de Napoleón Bonaparte, su instauración como imperio. Sabe que la palabra escrita es importante. Se revela contra el injusto papel al que está sometido el mundo de las mujeres. Lucha contra ello, junto a sus destacadas figuras femeninas, sufre exilio, ve la muerte de sus seres queridos, sus amantes, conoce a su padre cuando vuelve por fin a su tierra,
disfruta de él, lo pierde, asistido a sus últimos días. Ha tenido una vida impredecible, asiste a los grandes acontecimientos porque se ha movido sobre la faz de la tierra, porque tiene una naturaleza inquieta y quiere ser la protagonista de su propia vida y lo consigue. Es un alma libre, lleva en sus genes la sabiduría y la intuición de dos seres imprescindibles en este mundo, sus padres y la historia que la puso en el lado bueno, en el lado de los justos. Bueno. Gracias por esta novela, muchas gracias. Y no sé, podríamos comenzar como preguntando, ¿existió esa hija de Jovellano o fue una invención tuya? Daremos respuesta a todo. ¿Se me oye? Yo voy a gritar lo más que pueda para que me oigáis. Lo primero, Yarina se logró sentar porque cuando venía por acá me llegó un WhatsApp y os lo quiero leer. Y a través de sus ojos, de sus sentimientos, de sus sentidos, paseé por las calles de Gijón, Oviedo, París, conocí a sus más ilustres miembros y las miserias de otros. De la mano de Andrea Carballo, amé y odié, luché, sentí y descubrí. Multisensorial, la novela, la música de cielo, el olor al amanecer de los hornos de la panadería, el frío de la prisión, el rocío de las melenas de las Carballo. Un novelón. Hoy, dígoos la verdad, conocéisme muchos de los que estáis aquí, venimos a la presentación de un novelón. Lo dice que está mi editora, que no se desplaza a todas las partes, que lo sepáis. Si está aquí y además... Y menos con un hueso roto. Y menos con un hueso roto que está aquí con las costillas rotas. Fijaros si será una apuesta tremenda. Yo quiero empezar, contestaré a tu pregunta y a todas, pero yo quisiera empezar dándoles gracias. Lo primero, a la Fundación Cajastur, porque yo tenía claro que esta novela tenía que ser presentada con todo lo que la novela conlleva, que es una multitud de sensaciones que os lo voy a explicar, aunque muchos ya lo sabéis. Y la primera era la ambientación, porque esto es donde se desarrolla la acción de la novela. Aquí es donde vivían los marqueses. Esta es la zona de los palacios, estáis en la maravillosa zona de los palacios de Gijón. Y lo primero, gracias a la Fundación por haberme cedido este magnífico espacio que yo creo que le da una nueva dimensión. Gracias, por supuesto, a Blanca Rosa por haber venido y haberse desplazado en estas condiciones. Gracias a Carmen Yáñez, escritora, una de las poetas chilenas más renombradas de la actualidad, aunque muchos te conocerán por ser mujer de Luis Sepúlveda, desgraciadamente, recientemente fallecido. Y cuando os decía lo de multisensorial, la presentación va acompañada de muchas cosas. Lo primero era la música, porque la música que estabais escuchando, tanto el laúd como la zanfoña, como la gaita, tienen mucho que ver en esta novela. Descubriréis el famoso misterio de por qué Josefa de Jovellanos se encerró o la encerraron en el convento de las Agustinas. Pues no quiero hacer spoiler, pero quizá tuvo mucho que ver con algún gaitero. Si el ambiente era necesario y la música era necesaria, me parecía que la pintura, y en esto tenemos al estudio artístico Morís, a José Rivas y Herminia Morís, que están pintando un cuadro en vivo que no es un cuadro cualquiera. Es un cuadro que ilustra uno de los momentos que luego os detallaré, uno de los momentos más tremendos que tiene la novela, que tiene muchos y muy tremendos, que es la batalla de Renovales, que os comentaré por encima. Y cuando salgáis, cuestiones de intendencia, cuando salgáis, al lado de los libros va a estar Lucía,
que va a ofrecer a cada uno la famosa rosquilla, los salvadores de Pelayo. Los salvadores de Pelayo tienen mucha historia, es una receta del siglo XVIII. Los salvadores se hacían en Oviedo, en la calle de Cimavilla, encima de donde vivía la protagonista Andrea, debajo había un horno. El confitero Pelayo elaboraba estas rosquillas que formaban parte de la tradición de quien iba a Santiago y no iba al Salvador, visitaba criado y dejaba señor. Y estas eran las rosquillas que se elaboraban. Al salir vais a recoger una. Yo os recomiendo, para completar las múltiples sensaciones, llevaros la casa y en el momento en que leáis cómo la calle Cimadevilla se inundaba de ese olor a cacao de las habas tostadas recién llegadas por el puerto de Sisión, empecéis a masticar la galleta, porque de verdad que puede amplificar muchísimo la novela. Mañana contaremos en Oviedo también con la presencia de Higiénico Papel. Estaremos en la Biblioteca de Asturias. Yo creo que es un conjunto de actividades. ¿Por qué esta novela es tan diferente de las anteriores? ¿Y por qué probablemente y sin duda alguna sea mi mejor novela? Pues por una razón muy sencilla, porque ya es la novela del confinamiento. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que por primera vez en mi vida fui escritora full time durante todo el tiempo. Me levantaba, claro, no es eso de ahora levántate a las 6:30, coge el tren, y en el tren escribes, vuelves en el tren, escribes, llegas a casa muerta, escribes lo que puedes, te chinchas los fines de semana. No, era levantarse a las 8 con disciplina prusiana, parar una hora para comer y ver cómo avanzaba la cosa, que cansabas enseguida de ver tanta mascarilla, y volver a escribir hasta las 8, que salía a aplaudir. Y así durante todos los días sistemáticamente que duró el confinamiento. Por tanto, no es una novela escrita, digamos, con la celeridad o la prisa con que siempre están escritas otras. Esta es una novela, de verdad os lo digo, y me conocéis, para leer despacio, para saborear, porque la cantidad de información que contiene cada párrafo no os lo podéis imaginar. O sea, si veis la maleta de Marras llena de todo tipo de protocolos notariales, de libros, de documentos de todo tipo, no podéis haceros una idea realmente de la cantidad ingente de documentación, más todo vamos, evidentemente, todos los libros digitales que podía encontrar por internet, pero es que hay libros agotados y libros de la época, como los libros de las tertulias de Rebotica y libros, bueno, verdaderas joyas literarias, que realmente fue un placer. La batalla de Renovales que está pintando, cuando dieron la salida, podéis salir de 8 a 10. Entonces, claro, yo lo primero que hice fue ir para la playa San Lorenzo, que en la novela es el Arenal de San Pedro, donde me cruzaba con Rafa, el librero, que está ahí atrás. Rafa, él corría, yo sencillamente caminaba y me quedaba fascinada, porque vamos a hacer un poco de spoiler, pero solamente para que entendáis el cuadro que se está pintando. La batalla de Renovales hay que situarse en un momento en que todo el norte está ocupado por los franceses, entre ellos la ciudad de Gisión, 1809. Y hay una flota que Renovales, que era un general, yo casi me pongo de pie porque así igual me veis mejor los de atrás, Hay una flota, ajusta el streaming, saludamos por cierto si alguien está viéndonos por el Facebook. La flota de Renovales había planteado salir de Cádiz por el verano, pero lo típico que no conseguían perres, que pa' aquí, que pa' allá, total que la flota acabó saliendo en octubre, con una mala mar y unas tormentas imposibles, cargado de andaluces de tierra adentro, que ya me diréis vosotros cómo vivieron aquella travesía, que tuvieron que refugiarse en La Coruña la mitad de los barcos, desarbolados enteros, una cosa tremenda. Y entonces, en medio de una tormenta, lleguen al Arenal de San Pedro, donde la iglesia mayor, de la iglesia de San Pedro actual, que era la iglesia mayor, se pone la flota y empiezan a tirar obuses contra la villa, contra Gisión. El primero vuela a la casa de Jovellanos, que lo sepáis.
porque claro, estábamos ocupados por los franceses, pero también vivíamos aquí. Y se produce el desembarco. Imagináis el desembarco de Normandía, que vimos tantísimas películas, pero en aquella época, en el año 1800, con aquellos paisanos de tierra adentro, mareados, malos, en alpargates, desembarcando al agua que los bandeaba, los obuses detrás. Y ya lo que ellos costó llegar de los barques, que no eran como los de Normandía, ¿no? Llegar con los barques a la arena. Y cuando están empezando a llegar los primeros a la arena, desde el Piles empieza el piafar de los caballos, el levantar la polvareda, esos gritos salvajes de los mamelucos, los famosos mamelucos de Goya, que llevaban los franceses con ellos, esas tropas egipcias salvajes, pero digamos tan plásticas y tan pictóricas, ¿no?, que Goya pintó. Esos entrando por el Piles. La matanza fue, como podéis imaginar, salvaje. Andrea estuvo viviéndolo en primera persona. Yo le pedí a Herminia que quería, si había una escena que yo quería que se representara, era aquella escena. Porque esa escena representa no solamente una batalla de la guerra de la independencia, representa lo que desconocemos nuestra historia. Y sabéis que yo eso es algo que siempre procuro en todos los libros, dejar ese recao, abrir esas puertas, porque es cierto que somos casi ya seres biónicos, ¿verdad? Andamos con el móvil en todas partes, por tanto es muy fácil en un libro electrónico, en un móvil, descubrir quiénes eran los ovulistas, los animaculistas, cualquier cosa de las muchas que vayan saliendo. ¿Cómo surgió la idea de esta novela? La idea de esta novela surge porque Mujeres Errantes me dio muchísimas alegrías, pero quizá la mayor alegría que me dio fue la posibilidad de realizar rutas literarias por Oviedo, pequeñas, grandes, con clubs de lectura, con amigas, por un lado para el otro. Y claro, yo paseaba, llevaba a la gente por Cimavilla, le decía que esto había sido, porque pensar que Sisson y en Mont Saint-Michel, aquí estaba, aquí recordar que quedaba, cada vez que subía la marea, éramos un islote cerrado, de este Saxonem Peñón es de donde le viene el nombre a Sisson o a Gijón o Gisión en la novela, ¿no? De este. Entonces, en estos paseos que yo daba, yo decía, claro, ¿dónde está? Y aquí voy a ponerme modesta, la gran novela de Gijón, digo yo, pero del Gijón que en ese momento realmente, voy a ponerme de pie para que veáis que es muy importante, porque la época gloriosa, pero gloriosa de verdad. Imagináis en lo multisensorial, echáis la imaginación a volar. Imagináis que ya el momento donde se empieza a desecar, a la puerta de la villa, estaba aquí en los Jardines de la Reina, se inundaba, como os digo, cuando subía la marea, se empieza a desecar, y Jovellanos, que por cierto es el padre de Andrea, no sé si os suena, un señor que andaba por ahí, el padre de Andrea Carballo. Vamos a quitar ya lo de hija de Jovellanos, que ya está bien, de ponerle etiquetas a doña Andrea. Es ese momento en que empieza a planificar ese desarrollo urbanístico que veis ahora de la ciudad, la calle Los Moros, la calle Corrida, perfectamente alineadas, ese diseño en forma de estrella que podéis ver también. Porque, a ver, si en La muerte es mía tenía la tapa dura, en este tengo planos y mapas, que ya hielo más. Quiero advertiros. Entonces vais a ver un plano de Gisión en 1787, ampliáis y veréis dónde está la punta de Bocador, que es donde vivía ella, y vais a ver el plano que hace Jovellanos, que diseña y proyecta de ampliación de la villa. Y luego aquí ya tenéis el de Oviedo, que también tiene una gran relevancia dentro de la novela. Pues claro, es esa época, es la época de florecimiento de los palacios. Imaginaros realmente esto lleno de criados, sobre todo de criados, porque, a ver, ya lo veréis en la novela, aquí cada señor rico toca casi a 10 o 20 criados para sí, sin despeinarse. La miseria y la riqueza, pero sobre todo la importancia en ese momento de ebullición del puerto. Estamos con
el absolutismo de Fernando VII y la Inquisición y un índice de libros prohibidos, donde están todos prohibidos, desde la poesía, la filosofía, la política, la aritmética, la geometría, todo está prohibido. ¿Y dónde? Pero eso no implica que no haya libros, eso no implica que los intelectuales no trafiquen en contrabando con libros. ¿Y por dónde entren? Por el puerto de Sisión, por este puerto, por donde entren las especies como la canela y el cacao que componen esta galleta y que en aquel momento fueron la locura y el delirio. Porque si ahora digo, adictas al chocolate, puesto que se levanta la mano casi todo el mundo, pues imaginaros un mundo donde no había chocolate y entró por aquel puerto, ¿no? Todo eso que prometía un futuro halagüeño y esperanzador se nos fue al traste, evidentemente, con la guerra de la independencia. ¿Por qué Jovellanos? Porque claro, en ese momento, si quería coger esa época, Jovellanos era inevitable, pero yo no quería hacer una novela de Jovellanos. Jovellanos no deja de ser el padre de un personaje secundario al que realmente Andrea va a conocer ya tarde. Me interesaron muchísimo más, precisamente, sus dos hermanos. Porque cuando empecé a mirar a Jovellanos para meterle, me encuentro con que él no era el hereu, el primogénito, el que iba a heredar el mayorazgo, era Miguel. Pero resulta que Miguel se había suicidado con 18 años, de amores, por una criada llamada La Encantadora. La encontraréis en la novela, esta historia la encontraréis en la novela. Era fascinante, amores por una criada y se suicida por un amor imposible. Pero es que ya vimos que Josefa de Jovellanos va a acabar encerrada en el convento de las Agustinas también por un amor imposible con alguien que no es de su categoría. Y eso me dio pie para reflejar, yo creo que de una manera exhaustiva, lo que es el antiguo régimen. El antiguo régimen, que es una cosa como que nos suena así de los libros de texto, lo vais a encontrar, pero no como una teoría, sino como en realidad, cómo eran los criados, iba a decir los esclavos, pero casi, ¿no? Cómo eran los criados, cómo vivían, qué era el comido por lo servido, cómo eran los pequeños, los mínimo pequeños detalles. Andrea, decías, Andrea es el espejo de las mujeres de su tiempo. Pensamos... Bueno, quien me haya seguido y visto más veces sabe que no, sabe que siempre estuvimos ahí desde la prehistoria, que ahora estamos viendo que las manos en las paredes de las cuevas son de mujeres, estamos viendo que nos vendieron otra historia, entras en Twitter y páginas de científicas, de historiadoras, de filósofas, de pintoras, de escritoras, que siempre estuvieron ahí, que sencillamente se nos arrinconó y necesitamos poner el foco en esos rincones, necesitamos levantar esa alfombra donde nos escondieron. Entonces, Andrea la representa a todas ellas porque ella es impresora. Si entráis en la Biblioteca Nacional, hay un documento sobre las impresoras de época y son un 100. Cuando si os preguntan antes de contaros esto diréis, no, impresoras que va, claro, no había ninguna. Entonces ella representa todo lo que está, por eso la dedicatoria, todo lo que está oculto y todo lo que está borrado. Me preguntaba si era ficción, si era realidad. Me lo preguntaron en la radio, me lo preguntaron en la televisión y al final yo creo que tengo el cuadro completo, ¿no? Si tenemos una tarta, la masa, el bizcocho, el relleno, todo eso es 100% historia. Y la crema que le ponemos por arriba, las velitas y los adornos, es lo que es ficción. Vais a llevaros una novela, pero vais a llevaros un libro de historia. Y vais a llevaros un libro también que yo creo que hace lo que en realidad por lo que me dieron la comadre de oro, ¿no? Que hace genealogía feminista. Y hace genealogía feminista, ¿por qué? Porque el libro no menciona la palabra feminismo en ningún momento. Y sin embargo, me vais a permitir, empieza con la declaración, con la petición de las damas por la libertad a la Asamblea Nacional, que es verídica, el cuaderno de quejas que se presenta en 1789, y que dicen ellas, que van a intervenir delante de la Asamblea Nacional, que estuvieron en la Bastilla delante, las primeras, que hicieron la marcha de mujeres a Versalles, historias que crearon sociedades de mujeres de todo tipo. Estas mujeres decían, ilustres señores, nosotras seremos las únicas a las que siempre existirá la edad de hierro.
Atreveros a reparar a nuestro favor las antiguas injusticias de vuestro sexo. Imaginaros, esto estamos diciéndolo en el siglo XVIII. Todos los privilegios del sexo masculino serán abolidos. El género masculino ya no será mirado, incluso en la gramática, como el más noble, puesto que todos lo son. Fijaros qué cosas estamos hablando. Querían ser promovidas a la magistratura, admitidas en asambleas de distrito, diputadas, exigían vestir pantalones. Cada vez que hay una revolución, las mujeres creemos que llegó la nuestra. Y entonces salimos. ¿Qué pasó en la francesa? Que al final los compañeros decían: ir a casa a cosernos los culotes. ¿Qué hacéis fuera de casa? Ir a cuidar a vuestros hijos. Y la única igualdad que consiguieron fue la subida al patíbulo. La subida al patíbulo, allí, cuando está en París, Andrea va a ser la secretaria, por una carambola va a ser la secretaria de Olympe de Gouges, una mujer, un personaje fascinante de la historia, otro de los borredos, porque cuando estoy segura que se estudia la Revolución Francesa, Olympe de Gouges probablemente no tenga ni un renglón, ni una esquina que se ocupe de ella, ¿no? Ahora sí, porque ahora estamos desempolvando afortunadamente esos papeles que teníamos. En esa relación que tiene Andrea, que va a tener Andrea, esa relación con Olympe, va a ser una relación fructífera. Van a escribir, va a tener un periódico. Andrea vivirá muchos años en París hasta que la guillotina se acerque demasiado a su cuello y tenga que volver. Y tenga que volver para caer en lo que en aquel momento, en otra múltiple vendetta de los Borbones, porque vamos a ver, esto todo es culpa de los Borbones, diréisme lo que queráis, pero vamos a ver. Va Carlos IV, que era un pasmao que solo se dedicaba a la caza, y le vende el París a Napoleón, o sea, el país, no París, le vende el país, España, a Napoleón, por 30 millones de reales y un palacio en Liguria. Vende el país, toma, te lo doy. Y Fernando VII, que era más pasmado todavía, le pedía ser hijo adoptivo suyo y a ver si lo podía casar con alguna hermana. A decir que nos de dar pena. Total, que ahí esa venta y redenta es la que da el comienzo a la Guerra de la Independencia, porque ya puestos a repartir, se reparte en Portugal. José Bonaparte es el rey que ponen en Madrid, el que diseñará todo esto que ahora conocéis, le llaman Pepe Plazuelas, porque es el que diseña las grandes avenidas, el Palacio de Oriente, quiere hacer de Madrid un Versalles, ¿no? En ese sentido, solo que él vive aislado en su cuarto. Bueno, todo esto no quiero haceros spoiler, que todo esto ya lo veréis. Todo esto ya lo veréis. Lo cierto es que ellas viven en un mundo... Claro, es un mundo que aquí todavía hay diferencia. Hay un momento en que Andrea dice, las cartas, por ejemplo. Las cartas es algo fantástico, pero las cartas se envían, pero luego se leen en los salones. Y no es que sea una carta, es que son cartas de estas de... Oh, querida editora, pues pocas mujeres editas, y entonces la editora contestaba otra carta, pero cartas que se pegaban por las paredes, que se leían en las tertulias, todo un mundo. Y por ejemplo, eso tardó casi 100 años en entrar en España, ese mundo de las cartas, de los álbumes, que era tan importante para relacionarse, para hacer mundo. La novela decíamos que era una lucha por la justicia, por los derechos y por la libertad. La novela es una lucha por esas tres cosas y no solamente por la de las mujeres. Andrea es una ferviente antiesclavista. Daros cuenta que este palacio se construyó gracias a los esclavos. También el marqués de Revillagigedo, se hizo la Rambla ahí para cuando venían los barcos pudieran desembarcar y ver su palacio. El marqués, claro, que también era esclavista. ¿Quién no era esclavista en aquella España, no? Es una novela que abarca, por tanto, 100 años. Empieza con la caza de la última ballena que entró en Gijón, 1720. El último ballenero es el abuelo de Andrea Carballo de Jovellanos, Andrés. Su nombre, Andrea, viene precisamente de ese hombre. Y llega a el 1820, son 100 años, al levantamiento de Riego en Cabezas de San Juan.
Es una novela que huele, de verdad, yo espero que os huela, espero que la saboreéis, pero de verdad, de leerla despacio, porque yo creo que se saborea el metálico de la sangre, y se saborea la humedad, y se saborea el barro, y se siente el frío y la humedad calando hasta los huesos, ¿no? Yo no sé... Bueno, a mí si me dejáis contemos la novela, ¿eh? Pero ya sabéis que no quisiera yo haceros esto. La novela es muy amable con la historia de Jovellanos, ¿no? Por ejemplo, porque sí que hay un momento en que, como sabéis, siempre se dijo que si era homosexual o no lo era, ¿no? Claro, habla Carballo, entonces dice que respecto, esto lo digo porque como siempre va a surgir la duda, ¿pero era o no era? Aparte que os digo que no es la novela de Jovellanos es el padre de Andrea, y que se quede ahí, como en el mundo musulmán los padres adquieren el nombre de los hijos, pues en este caso él ya pasa a ser el padre. Y en este caso lo dice Andrea muy claramente, dice: yo ahora ya le conozco de forma tardía. ¿Qué sé yo si a estas horas el hombre que ya vuelve perdido de 1000 batallas, como dice, está más cerca del monacato prácticamente que de cualquier otra circunstancia, ¿no? Pero también dice, ¿qué más da? A lo largo de toda novela se ve si también ella tuvo su fiesta. Todos los personajes tienen un mundo rico, tienen un mundo de amor, tienen un mundo de desamor. Incluso Andrea, que cuando tiene 13 años se plantea, como dice ella, que es muy graciosa cuando quiere, como dice, y es que a los 13 años, ¿qué te espera? ¿Boda, puterío o monacato? Y es verdad, las mujeres no tenían a esa edad otra cosa que hacer. Y ella sabe que quiere ser algo más. ¿Por qué? Porque Bertrand, que os va a encantar, Bertrand es un médico francés, es un personaje precioso, vais a enterneceros con Bertrand. Para ellas es un apoyo, quizá por ser francés tiene ese punto de saber. Bertrand le enseña, cuando tiene 13 años, lo que ella nunca se imaginó: novelas escritas por mujeres francesas. Eso para ella es un mundo, porque ella siempre quiso ser, ella es muy ambiciosa. Ella empezó queriendo ser ciega, porque lo que le gustaba era el ciego que estaba ahí en Oviedo con los cantares de ciego. Entonces ella quería ser ciega, porque lo que quería era hacer poemas. Y este afán que tiene por las letras la llevará, pues eso, a fundar un periódico, a trabajar en una imprenta en París y fundar un periódico, El Pueblo Levantado en Alto, a fundar una imprenta aquí en Cimavilla, en la punta del Bocador, y sacar otro periódico, La Ballena Blanca. La ballena es un punto de referencia porque cuando era pequeña le contaban que a lo mejor un día la ballena volvía y sacaba a su abuelo del estómago de la ballena, ¿no? Ese punto de la ballena. Y Andrea, en todo momento, el papel de ese periódico también va a ser en la Guerra de la Independencia un papel clave. Por ejemplo, todo lo que veáis en el periódico, que sacan el periódico, es cierto, eso eran pasquines que se daban, que se publicaban en la prensa. Son ciertas las historias, por ejemplo, que transcurren en Oviedo, de las violaciones, las persecuciones, las guerras, entre las piquillas que había entre el ejército eclesiástico y el judicial. Todo eso que vais a ver, todo eso está todo sacado. Son episodios sacados de diferentes protocolos notariales y de textos de la época. Y bueno, pues las fiestas populares, el mundo de los criados, el baile de los criados, que es una cosa tan guapa también que vais a ver, cosas que no sabéis ni que existían. Los señores hacían una fiesta, pero luego al día siguiente dejaban las obras a los criados. Y entonces miraban detrás de las cortinas y daban puntuaciones a ver qué criados eran los que se portaban mejor, si se emborrachaban o no se emborrachaban. Era una forma, se reían de ellos, se burlaban de ellos. Para los señores el baile de los criados constituía, bueno, pues una estupenda forma de pasarse la resaca riéndose de los pobres que habían tenido trabajando, les prestaban ropas viejas. Realmente el sistema del antiguo régimen, de la estratificación social que había y tan impermeable, eso primer, segundo y tercer estado,
estado, que se ve perfectamente en la Revolución Francesa cuando desfilan los tres, y vemos como el pueblo llano, que es la mayoría, son 4 y el resto son una inmensidad, el clero, los nobles, los pajes, los reyes. Eso es una... Intenté transmitir todo ese colorido en todos los momentos, intenté que fuera un novelón. Creo que voy a ir acabando porque ya no puedo contaros más, si no os cuento ya casi hasta el final. Solo quiero, lo primero, daros las gracias. Lo segundo, confesaros una cosa, en realidad traigo los engañados, porque yo nací el 11 del 11. Hay muchas personas aquí que asistieron el 11 del 11 del 2011 a mi 50 cumpleaños, que se juntaron 111 personas, y este año llegué en mi 60 cumpleaños. Entonces todo esto, la música, la pintura, la novela, que vosotras estéis aquí, que vosotros estéis ahí, que vosotras estéis ahí, ese, permitidme que os diga, es mi mayor regalo de cumpleaños. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y oye, como ya sé que mucha gente leyó la novela, si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos a tiempo. Si no, vuelvo a recordaros que lees tanto les galletes, una por persona, que son grandes, no os tirar los. Yo ya me la he comido, está buenísima. No, ya veréis el sabor, cómo está conseguido, y es calda natural 100%, canela, azúcar, miel, huevos y cacao, y está conseguido, yo creo que ese sabor antiguo. Y no sé, ¿queréis alguna pregunta, alguna cosa? ¿Cómo? Ven y dinoslo al micrófono. Sí, claro. Ah, mira, como el libro, claro que sí. Muy bien. Ahí. Un gran detalle. A ver, esto. Escribirse. Claro. Oviedo con B. Vale. Os preguntaré. Venga, muy bien. A lo largo de la novela se ve que tanto Jovellanos como su hermana Josefa intentan en todo momento, y esto también es verídico, que a lo mejor en este momento de oficialidad sí, oficialidad medio pensionista, hay que tenerlo muy en cuenta. Ellos ya intentaron en todo momento salvar la lengua y la cultura asturiana, sobre todo la lengua y la cultura, porque decían que si perdíamos eso era perder toda la potencialidad como pueblo, perder todo lo que éramos, perder nuestra identidad, ¿no? Entonces, Andrea Carballo de Jovellanos escribe sus memorias haciendo un guiño a doña Josefa y a la vez revelando lo que era una práctica muy común de la impresión, que cada impresor tenía en aquel momento en que las grafías son volubles, la G, la J, la X, la B, la V, todo esto está sin afianzar. Cada impresor escribe de una manera y tiene una seña de identidad que lo caracteriza. Ella, en todas sus, evidentemente el libro, ella explica que lo conserva solo en los nombres, para no volver loco sobre todo a la gente, lo conserva solo en Gisión, Oviedo y Avilés, que efectivamente escribe con B Avilés y Oviedo, y Gisión lo escribe la primera con G y la segunda con X, porque eso es para que se vea que en aquellos tiempos había otra grafía, las imprentas también funcionaban con su propia personalidad y sobre todo había quien estaba muy interesado en rescatar todas las cuestiones relativas a la lengua y a la cultura.
¿Alguna pregunta más? Venga. Si Andrea leyera el libro, ¿se reconocería? ¿Cómo? Si Andrea leyera el libro, ¿se reconocería a sí misma? Que se reconocería a ella misma si ella leyera el libro. Claro. Yo creo, intento ser fiel a ella, ¿eh? Date cuenta que ella escribe, no digo dónde escribe, porque es capítulo aparte, es el final de la novela. Escribe en un sitio muy cerca de aquí, escribe en un sitio que os va a sorprender. Solamente voy a deciros una cosa, La ciudad dormida os sonará, pero si no, que os suene, son las termas romanas, que durante mucho tiempo aquí, mi madre todavía lo recuerda, o lo recordaba, se jugaba en los subsuelos. Esos subsuelos que ya vimos en Mujeres Errantes, que tenían tanta importancia, ese suelo horadado que había, aquí vuelve a salir también. Vuelve a salir también porque no os hablé del secreto mejor guardado de las Carballo, que el secreto mejor guardado de las Carballo, por cierto, descendientes de una vikinga, de las que venían las incursiones vikingas, que venían mujeres en las incursiones vikingas, de una vikinga que se enamoró de un asno. Ahí vienen las Carballo. Pues esta mujer, ahora perdí. Que se reconocería a Andrea en el Sí, libro. se reconocería, no, la botiquina. La importancia que tiene para las Carballo un hueco natural que hay debajo de la tierra, que está documentado también, lo sacó El Comercio una vez, era uno de los muchos planos que me pegué con mi editora porque yo quería ponerlos todos los recortes de periódico, y me convenció, no se ve nada, digo yo, vale, pero que sepáis que la botiquina existe. La botiquina en un momento, cuando lo leáis, fue documentada, que luego de la botiquina será donde Andrea esconda sus útiles cuando llega tal, y yo quiero decirte que sí. Creo que sí por lo que te digo, porque realmente, por primera vez en mi vida, que mira que soy yo de meterme en los personajes, pero claro, el poder estar 24 horas en la piel de todos ellos, el poder estar 24 horas pensando en ella, como en ese momento de su vida echa la vida atrás, como por ejemplo hoy en la radio cuando me entrevistaron para una radio de Bilbao, ¿no? Leyó uno de los párrafos donde ella dice, un párrafo que es muy guapo, ¿no? Y yo creo que con esto, que es uno de los secretos mejor guardados, a ver si lo encuentro por aquí, y con eso de pum. Bien, y dice ella, porque le llamó mucho la atención, ¿no? Dice ella, Andrea, durante años imaginé cómo habría sido aquel encuentro, para los dos el primero, la torpeza inicial, el recuerdo de cuanto les habían dicho sobre esa ocasión, la intuición, el deseo. Se habrían desvestido a medias. ¿Llegó mi madre a quitarse el corsé o se limitó a levantar las sayas? Supongo que él se pondría encima y al carecer de experiencia el acto sería corto. ¿Llegó mi madre a alcanzar los cielos? ¿Le dolió la cópula? ¿Le dijo Gaspar palabras hermosas al oído? ¿O se le vació dentro sin mirarla acuciado por el remordimiento? ¿Pensó el seminarista en las consecuencias? ¿Tuvo miedo del castigo de Dios? ¿O se excusó con los efectos del alcohol? Jamás me atreví a preguntarles a ninguno de los dos. Y yo creo que esas preguntas te las haces ya desde los 60, como es el caso. Quiero decir que cuando vuelves la vista atrás ya no tienes a quién preguntarle esas cosas y piensas cómo habría sido aquel encuentro. Entonces yo creo Andrea es profundamente reflexiva, es una mujer muy inteligente, es una mujer muy viajada, es una mujer muy culta, pero sobre todo Andrea escribe estas memorias en un momento muy crucial de su vida que veréis al final de la novela. ¿Alguna preguntilla más?
que digo yo que tendréis familia y querréis echaros, entonces vamos a... Eso, sí. Vamos a poner aquí la mesa de firma aquí delante, atrás tenéis los libros y los galletes. Herminia, pido un aplauso, Eso, por favor, y yo iba a apartaros pedir para eso. que vean el cuadro. El niño dice un detalle. Yo como las cosas pensaba decir, pues coges así los palos y tal. Pero a mí me parece un verdadero acierto el detalle que escogió, porque yo creo que representa con muy pocos trazos, o sea, con muy poca, realmente lo que fue el horror de la batalla, ¿no? Imaginaros el Arenal de San Pedro lleno de muertos, imaginaros el impacto de ver a los mamelucos sobre sus caballos, con aquellos colores, con aquellos gritos que lanzaban los egipcios, imaginaros lo que pudo ser. Y ya no digo más tampoco. Bueno, caso, ¿no? Fantástico. Bueno, caso. La puerta, para que me conozcan. Mister